Suena como un chiste. Que hacen un asiático, un ecuatoriano y dos mexicanos corriendo por la calle en medio de la noche en París. Creo que estamos a tiempo. Creo que sí vamos a llegar. Tal como están, como una vez nunca es suficiente, decidimos irnos una segunda vez a París. Entonces, para resumirles en breves palabras, aquí más o menos está cómo fue el viaje. Y bueno, primera parada, Notre Dame de París. Ahora, para los que han visto la película del Jorobado de Notre Dame de Disney, la iglesia es parecida, pero la diferencia es que no encuentras gárgolas parlantes, no hay un tipo con una joroba que se cuelga de las campanas para tocar. Lo que sí hay, que puedes ver en la película y que puedes ver en Notre Dame de verdad, es las palomas. Las palomas gordas. Todas las personas que me conocen, si saben algo de mí, es que odio, detesto, si hay algún animal que no me gusta son las palomas gordas. Primero porque son como una plaga, o sea, cuando están por doquier, así se inunda el lugar de palomas gordas. Otra razón es que las palomas gordas son descaradas. Caminan entre las personas, son intrépidas, no les da miedo de absolutamente nada. Son cínicas las palomas gordas, solo viven para una cosa: para comer. Y no sé por qué, no encuentro la razón por qué los turistas las aman. Se toman fotos con las palomas gordas, les dan de comer. Por Dios, las palomas gordas hasta tienen pereza de volar. Y en lugar de eso, caminan entre las personas. Y sí, se te acercan, y se te acercan mucho. No les importa nada, no tienen miedo de nada. Solo quieren intimidarte. Si quieres subir a las torres de arriba, hay una fila de como 500,000 turistas esperando subir. Sí, he visto tantos turistas en un viaje a París que creo que hasta ya se puede clasificarlos. O al menos yo los clasifiqué en dos grupos. En primer lugar están los turistas light. Lo que caracteriza a un turista light es que no lleva cosas. No lleva mochila, no anda cargado, anda con su ropa y a duras penas lleva una cosa en la mano. De alguna u otra forma el turista light es como un amateur. Siempre lo ves tomando fotos con una cámara sencilla, a veces hasta con la cámara del celular. El turista light va con la idea del confort de París, el estilo de París, y se topa con la sorpresa que tiene que caminar cientos de kilómetros bajo un sol tan fuerte que te quema hasta la conciencia, y al final del día el turista light termina hasta sudando el alma fuera de su cuerpo. Ahora, la otra categoría de turista es el turista completo. Características del turista completo. Primero, viene preparado para todo. Usualmente lleva una mochila muy grande en la que lleva absolutamente todo. Si hace sol tiene agua, si hace frío tiene una chamarra. La verdad es que el turista completo está preparado para absolutamente todo. Ya sea frío, ya sea calor, ya sea vientos extremos, ya sea el apocalipsis zombie. Dios sabe cómo, pero dentro de esa maleta el turista completo puede cuadrar absolutamente todo. La forma más fácil de identificar a un turista completo es por la cámara. Siempre anda a cargar una gigantesca cámara. Y mientras más grande es la cámara, más profesional es el turista. Pero bueno, ya regresando al tema que ya me estaba saliendo. La subida a Notre Dame es como la escalera al cielo. Una vez que pasas todos los turistas y logras entrar a Notre Dame, tienes que subir 800,000 gradas. Creo que ni el del cuento de las habichuelas mágicas tuvo que escalar tanto para llegar a algún lugar. Las monjas de Notre Dame deben haber tenido tan buenas piernas. Me voy a ir al infierno por decir eso. Cosas comunes que usualmente no se sabe de Notre Dame. Tienen un confesionario muy moderno. Creo que los sacerdotes de ahí están adelantados un siglo en tecnología. Llegas adentro, es una cámara de cristal como aquella cámara en la que tenían encerrado a Magneto en los X-Men. Inclusive hay una máquina para reproducir discos. Y después de ver todo eso, creo que no me sorprendería si tienen un DJ para todas las misas. Después de todo eso fuimos al Sacré-Cœur y ahí fuimos técnicamente robados por unos africanos
que vinieron y por la fuerza nos pudieron una pulsera. Ça s'appelle Gulu Gulu. Gulu Gulu. Oui. Gulu Gulu. Rambang aku namata. Jajam binta jambo jam. Española. México. Siquiera ellos nos dieron algo, o sea, no como... Una vez que te pone la pulsera te exige que le des dinero, muchos billetes y prácticamente tienes que negociar hostilmente hasta lograr zafarte de él. Y al día siguiente nos fuimos al Palacio de Versalles. Ahora, sobre Versalles, la verdad es que no tengo mucho que decir. Todo es hermoso, todo es perfecto. ¿Qué más les puedo contar? Hay muchas estatuas de gente desnuda. Pero bueno, la verdad es que París es una ciudad hermosa, hay muchísimo que conocer y hay muchísimos detalles del viaje que de verdad me encantaría contarles, pero no quiero hacer el video muy largo. Así que les dejo con esto. A propósito, ya mismo espero sacar un episodio dedicado solo a Lille. Denme un poco de tiempo para hacer esto porque últimamente ando con mucha pereza de andar cargando la cámara a todos lados, pero les prometo que sacaré un episodio solo de Lille. Y bueno, eso fue todo por hoy, así que nos estamos viendo. Chao. Hi Mao, hi Mao's parents, how are you? ¿Qué pedo? 19e siècle et en particulier à la peinture impressionniste. Sous la direction de l'architecte Pierre Leduc. Este es nuestro hotel. Y aquí al lado está el Moulin Rouge.